¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula de apoyo al programa de literatura para el bachillerato en este canal de Master Vidal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y además pues está compartido en este espacio de manera abierta porque pretendo también que no solo sea un seguimiento académico, sino que si tú estás interesado en el mundo de la lectura, para penetrar en las obras literarias y finalmente encontrarles el sustento, la riqueza espiritual que las obras muestran, es que estoy generando estas cápsulas. Esta será muy sencilla y básicamente es el cierre de toda la preparación para ir a la siguiente, que es el manejo de las herramientas. Hemos trabajado desde la concepción de qué es el arte y hoy vamos a hablar del contexto cultural. Sé que suena redundante, pero así funciona bien el contexto cultural, tanto que si es contexto es cultural y si es cultural, evidentemente también es parte del contexto de la obra literaria. Con esto cerramos este proceso desde qué es el arte hasta qué es una obra literaria relacionada con su contexto para ya ir determinando obras en particular, mostrarte el uso de las herramientas indicadas. Ya lo tenemos grabado en una de las primeras cápsulas de este canal que se llama Niveles de Lectura y está puesto con el ejemplo de El Soldadito de Plomo y también seguramente con la lectura de Aura de Carlos Fuentes. Entonces vete al origen, si te interesa, vete al origen, a los primeros videos de este canal de Master Vidal y ahí aparece lo que va a cerrar ya finalmente, lo que va a redondear estas 7 entregas, que al final fue bastante breve, estas entregas con respecto al asunto de penetrar en las obras literarias para encontrar estos aspectos técnicos y sobre todo, quizá los más importantes, los culturales, los espirituales, en tanto las obras de arte que se vayan presentando o con las que te enfrentes. Bien, entonces, contexto cultural de la obra literaria. Todas las obras, todas las obras fueron escritas y surgieron, tuvieron su aparición pública en un espacio y en un tiempo. Atención, porque algunas de estas obras fueron escritas en un tiempo histórico. Es muy probable, por ejemplo, la famosa anécdota, aunque el tiempo no transcurrió, no fue mucho tiempo el que transcurrió, en que Kafka le dio sus obras a alguien para que se las quemara, para que no las publicara. Evidentemente, creo que fue su hermana, no estoy muy cierto, habría que revisar, pero evidentemente esta persona que recibe las obras de Kafka no le cumple la promesa a Kafka y las publica, afortunadamente para todos nosotros. Entonces ahí tuvieron un tiempo de escritura y el paso de algunos años no es determinante en tanto la época para que se publicaran las obras de Kafka, pero ahí pudo haber una posibilidad del tiempo en tanto que Kafka lo estuvo escribiendo, que eso es importante, sí, saber en qué tiempo, en qué época se movieron nuestros autores, qué determinaciones generaron el asunto de su escritura y posiblemente después el tiempo de la publicación pudiera ser otro. A veces no es lejano, cada vez afortunadamente de manera contemporánea, aunque también puede ser, por ahí podemos tener algunas joyas literarias en tanto escritores que no sean capaces de publicar o que no puedan publicar o que no tengan el conocimiento, el reconocimiento, perdón, de lo valioso de su obra y que ahí estén guardadas y que sean obras que se estén escribiendo en este momento y que serán descubiertas o valoradas en otra época o dentro de muchos años. Bueno, eso le va dando contexto, en qué años se escribió, en qué época se escribió determinada obra, en su espacio y en su tiempo de escritura. Algo que traigo del asunto de un filósofo argentino contemporáneo que lo trabaja maravillosamente y que establece y dice, los filósofos contestaron o dieron respuesta en sus tratados, en sus estudios, en sus escritos, dieron respuesta a preguntas que se estaban haciendo en ese momento un hombre como él y por lo tanto también un conjunto de hombres de esa época, de ese espacio y tiempo determinados. Entonces lo mismo, las obras literarias van a responder o han respondido, han dado respuesta a un momento relativamente específico de la historia. El hombre que está escribiendo, el hombre y la mujer que está escribiendo en este momento está escribiendo para darse respuesta a su propia vida, a su propia existencia. Por ahí posiblemente esté esta pretensión. Stendhal decía que su obra, particularmente Rojo y Negro, pero en general su obra estaba destinada a ser comprendida, él decía que cuando menos dentro de 75 años.
No sabemos si era una pretensión a partir de la calidad o de la situación que estaba descubriendo con respecto al cómo se hacían, pero incluso ahí ya está puesto lo que estoy explicando. Si Stendhal da una respuesta porque le queda para él, le resulta insatisfactoria la manera en la que se escribe en ese tiempo y él se va a crear o se va a inventar otra manera, está dando respuesta a una inquietud de su propio espacio-tiempo. Entonces, cuadra con esto para saber, para reconocer qué respuestas había en ese espacio-tiempo de esas personas, de esos hombres y mujeres que generaron esta obra literaria para dar respuesta a sus propias inquietudes. Siempre va a suceder eso, va a ser valioso encontrarlo para darle este contexto de origen a la obra literaria en la cual nos estamos enfrentando. La Ilíada, El Quijote de la Mancha, Los Cien Años de Soledad, Los Amorosos de Jaime Sabines, lo que quieras, siempre han sido creados para dar respuesta a situaciones existenciales que han presenciado estos testigos, autores ahora, de las obras artísticas, de las obras literarias. Respuestas, dar respuestas al mundo que habitan. El otro importante es el contexto económico. Ese incluso lo trabajamos como una herramienta de conocimiento y de profundidad en cada obra. eh, ¿Qué contexto socioeconómico, básicamente ahorita, qué contexto económico habitaba ese espacio? A mí, teóricamente, la que más me convence es la que viene del marxismo, a partir de las estructuras, de las infraestructuras que han dado sustento a las infraestructuras. ¿Qué superestructuras? ¿Qué maneras de generación de bienes de consumo ha dado situación a este texto? ¿Qué contexto? ¿Qué hay alrededor? ¿De qué manera la gente come, se alimenta, vende las cosas que necesitan, se cuida de los elementos naturales, sana sus enfermedades a partir de esas situaciones, la manera en la que se alimenta, no sé si ya lo dije, a partir de esas situaciones, qué tipo de literatura en particular vamos a ver con esta obra literaria? ¿Cómo es el mundo? ¿De qué manera satisfacía sus necesidades básicas que permitió que esta obra apareciera? Ahí podemos encontrar muchísimas relaciones también, sin duda, como la obra literaria hija de este tiempo económico, de este tipo de relaciones sociales que se establecían en ese momento histórico, que han dado pauta para que una obra se escriba, para que una obra responda a muchísimas inquietudes, algunas de ellas incluso de carácter económico, a partir de esa relación social que permite ese desarrollo de la economía. El otro es el contexto social, en qué grupo de estos, otra vez las determinaciones que han generado el marxismo, o esta manera, esta teoría de analizar la realidad más allá, más bien no más allá, incluso antes de que se desarrolle la ideología, a mí hasta este momento me sigue pareciendo el estudio que hace el marxismo de la sociedad de una manera muy clara, una manera muy directa, por momentos incluso hasta descarnada de asumir la realidad. Ok, entonces, ¿a qué grupo social pertenecía el autor? ¿Desde dónde, desde qué posición social estaba el autor o el creador de dicha obra y qué manifestaba? En el caso de las obras que son anónimas, de todas maneras nos permiten en su estructura corporal, en su estructura del discurso textual, podemos encontrar cómo eran, a qué grupo social pertenecían y cómo se relacionaban el individuo con ese grupo social y los grupos sociales entre sí, entre ellos mismos. Estoy pensando en que podríamos encontrar en 1984 de George Orwell, una novela basada muchísimo en el asunto económico-social, cuyo interior de la obra es ese. El contexto económico-social nos ayudaría mucho a ver si estaba reflejándolo, si lo futurizó, si estaba haciendo una crítica, si pasaba, se permeó a pesar de la posible determinación estética literaria de Orwell. De todas maneras, el contexto era muy poderoso para eso. En los términos de la miseria y de la pobreza, sin duda en casi toda la literatura latinoamericana, cuando menos en esto que hemos llamado el boom, pensar en Juan Rulfo, en García Márquez, las determinaciones sociales han sido muy importantes, dan definición, dan guía
a la forma en la que se han escrito estas obras literarias. El contexto cultural. La cultura es la manera en la que un grupo social resuelve sus necesidades básicas o las de la superestructura, ya las necesidades de lectura, de amor, de comunicación, de educación, las situaciones terapéuticas, las situaciones psicológicas, etcétera, etcétera. Eso da el elemento cultural. Ya cómo me relaciono, cómo en mi espacio-tiempo me uno a una persona para casarme, cómo se tienen los hijos y cómo se los educa, cómo se hacen las prácticas religiosas. Es decir, ese mundo cultural que acogió, que dio seno a esa obra literaria. En particular, también traeré mucha información desde la obra hacia el asunto histórico y desde el asunto histórico, cultural, social, económico, hacia las determinaciones que aparezcan en la obra. Y finalmente, el contexto histórico. A mí me parece que esos son los más importantes. Histórico, tanto biográfico de parte del autor, si es que lo conocemos, como el histórico, que es un poco el resumen y la situación real desde la cual surgió esta obra. Es bien interesante encontrar entonces cómo se escribieron las obras, en qué países se escribieron, en qué lugares culturales se escribieron y qué estaba sucediendo. Haciendo la lectura de se me escapa, Humberto Eco, El nombre de la rosa, cuando su autor está, cuando su personaje está hablando que en ese momento uno de los personajes habla con Guillermo de Ockham, o que en alguna región de Italia Tomás de Aquino se está volviendo famoso por los textos que está escribiendo. Es muy emocionante, la obra es absolutamente contemporánea, pero es muy emocionante encontrar esa relación del contexto cultural y cómo las obras están surgiendo. Mientras se escribía Don Quijote de la Mancha, ¿qué estaba pasando en esa región en la que Cervantes lo escribió? Mientras se escribía Pedro Páramo, ¿qué estaba sucediendo en el país, en México, etcétera, etcétera? Dan muchísimas determinaciones para dar otra vez ir cerrando, pues justo lo que plantea el tema, el contexto cultural en que nació nuestra obra literaria. Si la obra literaria nace en este contexto cultural y da respuestas a ese contexto, nosotros cuando leemos esa obra, tanto en términos contemporáneos como si no somos contemporáneos de esa obra, en automático entonces pasa también el contexto cultural del cual está cargado la obra al nuestro propio. Y ahí podemos revisar tanto el asunto estético como la manera en la que resolvieron esas cuestiones de carácter superestructural, como la manera en la que esa cultura resolvía sus cosas. ¿Cuáles de esas cosas siguen siendo pertinentes para resolverlas ahora nosotros? ¿En cuáles seguimos pensando como estos hombres de esas épocas, comillas, atrasadas, y cómo nosotros vamos dando respuestas novedosas a nuestro consumo de las obras contemporáneas y por lo tanto también vamos dando respuesta como hombres de nuestra época, con responsabilidad, con belleza, con certeza a las aportaciones culturales que nuestro espacio y tiempo nos solicita o nos determina para generar, si es que ese es el caso, un grupo social, iba a decir mejor, pero en caso, para cerrarlo, para tenerlo en el asunto estético, para generar un grupo social más bello, más estético con respecto a nuestra manera de vivir. Ojalá haya sido claro. Entonces, bueno, pues nos queda la siguiente entrega, ya no vendrá en esta serie, te insisto, pues, que vayas a los orígenes de este canal y está ahí el asunto de niveles de lectura aplicados a Romeo y Julieta y niveles de lectura aplicados a El soldadito de plomo, este bellísimo cuento de Andersen. Gracias, estoy para servirte, soy Marco Vidal y estás en YouTube. Chao.